Este mes seguimos profundizando en la palabra rema, ya estamos en febrero y la palabra rema que el Señor nos dio como iglesia, que es Jeremías 1:12, y el Espíritu Santo nos sigue guiando y sigue hablando a través de esta palabra. Y en febrero suele ser un mes corto, ¿no es cierto? Es un mes cortito. Este año es un poco más largo. ¿Sabías que este año es año bisiesto? ¿Sí? Tiene 29. Hoy almorzábamos en la casa de la abuela, de mi mamá, como todos los domingos, y almorzamos ñoquis. Y yo decía, este febrero es 29, y en broma les decía, hay que poner la plata abajo del plato, ¿no? Porque dice que trae más suerte todavía cuando lo pones en el bisiesto. Es mentira, obviamente, ¿no? Si hace esas cosas, mi hermano, no las haga más. ¿Sí? O si las hacía antes, no las haga más ahora. ¿Sí? Alguno que otro vivió eso de poner la platita en su vieja vida los días 29. Así que, pero este febrero es año bisiesto, y esto me hizo pensar a mí y ver qué es lo que pasaría si no existiera el año bisiesto, si no existiera estos años que se ponen en el calendario en vez de tener 365 días, tener 366 días. ¿Sabe por qué se pone esto cada 2 o 3 años? 4 años, ¿sabe por qué? Porque si no sería un caos todo. Porque estaríamos celebrando, de acá a unos años, estaríamos celebrando, por ejemplo, Navidad, la estaríamos celebrando en febrero. Y dentro de 120 años estaríamos celebrando Navidad en octubre. ¿Se entiende? O sea, bueno, no vamos a llegar a 120 años, pero estarían celebrando Navidad en octubre. Entonces, fíjense cómo todo tiene un porqué, ¿no? Y hay que corregir a veces los errores, porque esto fue un error de aquel que hizo el calendario allí en Alejandría. Julio César lo decretó y ¿quién fue? Sosígenes, astrónomo, ¿no? Obviamente, fue el que hizo este calendario y tuvo que corregir esto, porque cuando se dio cuenta, dice, bueno, no nos va a dar, y lo corrigió y lo hizo muy bien. Así que a veces hay que corregir ciertas cosas para que todo salga bien y todo esté armonizado, ¿no? Ahora, también en este tiempo hay un problema. No sé si usted sabía que el eje de la Tierra se movió un poco, ¿no? Y dicen que es muy poco lo que se ha movido a causa del tsunami del 2020 en Japón. Y dice que eso trajo algunos problemas, no de estaciones, como en el caso del año bisiesto. Si no tuviéramos el año bisiesto, sí habría un problema de estaciones, pero sí hay algunos problemas climáticos a causa de eso. Sí, hay algunos problemas. Dice que las corrientes de las aguas que están bajo tierra, al moverse, al correrse un poco el eje de la Tierra, dice que cambiaron su curso. Y al cambiar su curso, eso está trayendo grandes problemas subterráneos, ¿no? Nosotros no lo vemos, no nos enteramos, pero está trayendo algunos problemas. Otro de los problemas que está pasando es que todo lo que es radares, todo lo que es satélites, todo se ha desincronizado. Así que tienen muchos problemas con lo que son los satélites. Y eso es fácil darnos cuenta de lo que manejamos. Y a veces ponemos y usamos el Google Maps. Vieron que a algunos le va a dar 1 hora. No, pero si para llegar a tal lado me dice que tardo tanto. No, a mí me está diciendo que tardamos esto. No, pero ¿qué Google Maps tenés vos? No, es el mismo. Es el mismo de todo. Nada más que quedó un poco desincronizado. Entonces, los satélites a veces mandan alguna otra señal equívoca de las distancias, del tiempo. Sobre todo del tiempo, no de la distancia, sino del tiempo. Ese es el problema. Y se dice que por esto que hay problemas del tiempo,
como que estamos viviendo también un tiempo subreal, ¿no? Como que hay un tiempo que no existe. ¿Vieron? No sé, los más chicos por ahí vieron las películas del Hombre Araña. ¿Sí? ¿La vieron? La de que están en otra dimensión, ¿no? ¿Quién la vio? A ver, levanten la mano. Ahí está, los chicos la vieron. Allá lo vieron también. También, ¿ven? Acá hay chicos también que la han visto. Mirá. ¿No? Y esa muestra esto, justamente qué casualidad, ¿no? Que Hollywood siempre está mostrando algo que después viene, ¿no? La era artificial, la inteligencia artificial, la toma de los robots, los androides, humanoides. Qué raro, ¿no? Siempre es Hollywood dando algo para mostrar. Así que muestra esto, esa película muestra esto y muestra entonces que hay un problema, que el tiempo ya no es el tiempo. Y dicen que la solución para esto, así como se arregló el calendario, que tuvieron que poner el año bisiesto, dicen que la única solución para esto es poner una hora más. Vivir un día que en vez de 24, de 25. ¿Qué harías vos con una hora libre? Duermo más. Duermo más. Cuidado porque puede llegar a pasar esto, ¿sí? Puede llegar a pasar que en vez de 24 sean horas de 25 para solucionar un poco esto del tiempo y poder calibrar todo otra vez. Y aparte porque al parecer hay como una vida media acelerada, que nosotros estamos como en una vida acelerada sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Ahora todo esto, vos me dirás, ¿por qué está contando el pastor todo esto? Porque todo esto tiene que ver con señales también de los últimos tiempos. Son señales de los últimos tiempos. Mateo 24, verso 22 dice, los días se acortarán. ¿Sí? Los días se acortarán. O sea, nosotros estamos en un día de 24 horas, pero que en realidad es corto, porque la realidad es que ahora son 25. Entonces, estamos viviendo una subrealidad. Estamos viviendo un día corto, en realidad. Necesitamos una hora más. Y la palabra dice, los días se acortarán. Y puede ser esto un acto, una palabra profética, aún en el cumplimiento de estos tiempos, ¿no? Porque esta palabra específicamente habla del regreso de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y entonces habla de que los tiempos se aceleran, de que los días se acortan para que el Señor regrese. Y entonces no es nada más y nada menos que una nueva señal que nos da la palabra, nos da aún la naturaleza, las cosas, nos están dando señales de que Cristo viene pronto. ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros como cristianos, quería hablarte hoy de dos palabras que tenemos que tener en cuenta. Una es nuestra vida aquí, en el Cronos, ¿no? Nuestra vida acá, en la tierra. Esta vida que está teniendo tantos complejos, tantos problemas, pero también del Kairos de Dios. El Kairos de Dios es el tiempo eternal, o sea, el tiempo infinito de Dios. Allí no hay un tiempo, no hay algo que lo marque, sino que hay toda una eternidad. Hay un punto solo que lo marca. ¿Y saben quién es ese punto? Nosotros. Vos y yo estamos marcados por un punto en la eternidad. Y ese punto en la eternidad se llama esto, el Cronos. Y quería hablarte de alinearnos ese tiempo, el tiempo de Dios, el Kairos de Dios, con el Cronos, con este tiempo que nosotros tenemos que mide. Y que ya no sabemos cuánto mide, pero mide. ¿Sí? Está midiendo. Y vieron que el Cronos siempre va para adelante, ¿no? Nunca retrocede. Siempre va hacia adelante, siempre continúa. Y nuestra vida, aquí en la Tierra, en el Cronos, siempre también va para adelante. Continúa. Si no, mirate hace 10 años atrás. ¿Sí? Yo me miro hace 10 años atrás, no voy a cargar a ninguno que le vamos a decir que tenía pelo. Eso no le vamos a decir.
¿no? Pero sí los que tenían canas. ¿Sí? ¿Vieron? Yo hace 10 años atrás tenía menos canas que ahora. Algunos hace 10 años atrás ni tenían. Y ahora se miran y dicen, opa, ¿qué pasó acá? ¿Qué hay acá? ¿No? Las arrugas, van saliendo las arrugas. Y el tiempo va pasando, ¿no? Y el tiempo pasa. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro cronos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo administramos el tiempo que nos dio Dios sobre esta tierra? Porque Dios nos dio el tiempo sobre esta tierra. Algunos nos va a dar muchos años, muchísimos años, ¿no? Como Mirta Legrand, van a llegar como muchos años. Sí, me dicen algunas, que están pisando ahí, casi la alcanzan. Te faltan unos 10, pero ya llega. ¿Vieron? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos con el cronos? Y yo te voy a decir qué tenemos que hacer con el cronos. El cronos tenemos que alinearnos con el kairos. Tenemos que alinearnos con el tiempo eterno, porque nuestra vida ya depende de la eternidad. Nuestra vida ya no es la vida solamente terrenal, sino que nuestra vida es una vida celestial. Es una vida que depende del tiempo del cielo y de las cosas del cielo y de los designios que hay en el cielo para nuestras vidas. Para nuestras vidas hay propósitos que vienen directamente del Kairos de Dios para nuestras vidas. Todos los días es algo que el tiempo del cielo nos brinda a nosotros. A los cristianos estoy hablando, ¿eh? Porque el que no es cristiano sigue el cronos y ve qué va a hacer con su vida y qué hace, qué esfuerzo humano hace con su vida. Pero sin embargo, nosotros los cristianos tenemos que estar guiados por el tiempo eterno, por lo que el tiempo eterno designa. Viste que te dije que el tiempo no para, ¿no? El tiempo siempre va para adelante. Ahora, es increíble que Dios nos muestra que Él es el soberano del tiempo, que Él el cronos lo tiene completamente controlado. Y nos muestra en la Biblia eso, y algunos lo pasan por arriba, pero cuando el Señor nos muestra esto es tremendo. Y hay dos relatos en la Biblia que muestran la soberanía de Dios sobre el cronos aquí en la tierra. Una la encontramos en Josué 10. Josué 10, vamos a leer allí desde el verso 11. Josué 10, verso 11. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió, escuche bien, que envió desde el cielo. Ahora, cuando esta palabra nos dice que el Señor envió granizo del cielo, no solamente está hablando de lo natural, de lo que pasa cuando hay granizo, ¿no es cierto?, en lo que hace que haya granizo, sino que también está hablando del cielo, del Kairos de Dios, porque fue una orden del cielo para que caiga granizo y destruya a lo que era el enemigo. Con granizo. Ustedes imagínense, uno se arma, tiene toda la estrategia de armamento, todo, pero el Señor dice, no alcanza, así que yo voy a dar una mano a esta gente. Le voy a dar una mano contra su enemigo. Así que le voy a dar una mano a mi pueblo y le voy a mandar granizo. Y entonces dice que mandó no una tormentita de granizo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay granizo? Los que tenemos autos, ¿qué hacemos? ¿No? Corremos, salimos a guardarlo, y si nos agarra un granizo estamos andando, buscamos ahí un árbol, buscamos no sé, algo, la estación de servicio, ¿no? Algo, ¿qué cosa para cubrirlo de granizo? Y si estamos en la noche y nos agarra y sentimos que hay granizo, ¿qué hacemos? Solemos levantarnos y cubrir el auto, ¿no? Imagínense una terrible, no una tormentita, una terrible tormenta de granizo que envió el Señor desde el cielo, que no paró.
hasta que llegaron a Asaca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. ¿Qué quiero mostrarte hoy lo que Dios habló en mi corazón? Que el Señor tiene el control de los tiempos y el Señor tiene el control de este día, del de mañana, del de pasado. Va a tener el control. Ahora yo tengo que alinearme con el Señor. Porque si es necesario, el Señor va a hacer lo que sea, como lo hizo aquí. Mandó granizo, aún aunque estaban en plena batalla el pueblo de Israel, pero les mandó el granizo, les mandó su providencia para que ganen esa batalla. Porque dice, los israelitas habían matado a muchos, pero más mató el granizo que los israelitas. Entonces a veces nosotros estamos en medio de la batalla, estamos en medio de la guerra espiritual, estamos ahí en medio de las circunstancias y nos olvidamos que tenemos el auxilio del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos ese auxilio que viene de Dios. Y es ahí cuando tenemos que confiar en que va a venir la providencia de Dios. Ahora no solamente pasó esto, vamos a seguir leyendo, ahí en el versículo 12. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó casi un día entero. Wow. Josué vio que la providencia de Dios, vio que había providencia de Dios con el granizo, pero se animó a dar un paso más. Josué oró a Dios, oró al Señor y le pidió un paso más y le pidió algo tremendo, que era algo completamente sobrenatural. Era completamente desafiable lo que Josué estuvo pidiendo. Nada más y nada menos que le pidió que se detenga el sol para que sea de día y puedan derrotar a sus enemigos viendo la batalla, porque de noche era más complicado y de noche los enemigos podían buscarlo más fácilmente. Así que le pidió, te pido una cosa, Señor, un pequeño detalle. Ya que hiciste llover granizo y vamos ganando, pero para terminar esta batalla, ¿qué tal si no detenemos el sol y me das luz de día para que terminemos con el enemigo? Y parece una cosa extraña, y esto es literal, no es algo que está puesto allí porque sí, sino que es una realidad. Dice que el sol se detuvo un día, casi un día entero. Y yo me pregunto, ¿te animaste alguna vez a hacer una oración con semejante fe? A veces las circunstancias nos están aplastando, nos están derrotando y nosotros seguimos ahí dejando que las circunstancias nos pasen por arriba. Cuando tenemos un Dios tan poderoso que hasta puede detener el día, puede detener el sol. Así que imagínense ahí, cuando se detuvo el sol, algo pasó, no es que se detuvo el sol y listo, sino que algo pasó de manera sobrenatural, sobre la naturaleza, sobre todo. Dicen que en la NASA ha registrado esto, la falta de un día, casi un día entero. Dice que ellos han medido el tiempo y dicen que han registrado esto aún. Ahora, qué increíble la oración. Yo me quiero enfocar en la oración de Josué. Pedirle al Señor algo semejante.
Y yo te pregunto hoy a vos, y me pregunté yo también en mi corazón, ¿cuáles son mis circunstancias? ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Cuáles son mis batallas? ¿Qué es lo que estoy batallando? ¿Y qué estoy haciendo ante esas circunstancias? ¿Le estoy pidiendo a Dios con fe algo que por ahí para mí es imposible que pueda hacer? ¿O simplemente dejo que las circunstancias me pasen por arriba? ¿O dejo que la queja sea la que me invada, la desazón, la tristeza y aún el dolor sean los que me invadan y los que tomen posesión de mí? O sea, el poder sobrenatural de Dios al pedirle al Señor y decirle, Señor, esta es mi circunstancia y yo quiero pedirte esto. ¿Ustedes creen que pueden hacerlo? ¿Creen que pueden orar de esa manera y esperar que Dios responda de esa manera? El libro de Jacer que nombran aquí es un libro perdido que dejaban registros de las batallas de Israel. Dejaba registros, el pueblo de Israel ya había tenido varias batallas en el desierto con Moisés y ahora estaba teniendo estas batallas de la mano de Josué. Y entonces iban dejando los registros de las batallas. Y alguien registró eso. Alguien dijo, hay que poner que no solamente ganamos la batalla, sino cómo la ganamos. El sol se detuvo un día. ¿Podrás escribir en los libros de tu vida? ¿Podrás escribir cuando Dios venció tal batalla? Como cuando Dios hizo tal cosa. Lo podrás escribir ahí y decir, esto tiene que quedar asentado. El Señor venció esta batalla. En otra oportunidad, en Segunda de Reyes 20, del verso 8 al 11, Segunda de Reyes 20, verso 8 al 11, dice que el rey Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que dentro de 3 días subiré a la casa de Jehová? Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho. Y acá otro desafío de fe nuevamente. Probablemente habrá dicho, si Dios detuvo en aquella batalla de Josué, detuvo el sol por un día, ¿por qué no a mí me va a responder el Señor esta señal? Y se desafió nuevamente en fe, esta vuelta el profeta Isaías. Y dijo, ¿quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? ¿Qué habíamos dicho nosotros, no? Que el tiempo va avanzando, o sea que las sombras siempre avanzan. Nunca retroceden, la sombra avanza siempre. Y el Señor, ¿qué le dijo este rey? Le dijo, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, ¿no? O sea que la sombra siga avanzando, es normal. Pero que la sombra retroceda 10 grados, ya no es normal, ¿no? Entonces, el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo retroceder la sombra los 10 grados que habían avanzado en el reloj de Acaz. 10 grados. Los relojes marcaban la hora y el tiempo con una sombra. En tal lado, ¿alguna vez lo hicieron eso? ¿No? Alguno que ha puesto un palito y iba marcando la sombra, las horas. Bueno, en este caso, esos relojes hacían eso. Y estaba ahí la sombra y Isaías clamó y la sombra, en vez de seguir avanzando, hizo esto. Retrocedió. Nuevamente, para que pase eso, tuvo que haber algo tremendo
que ha sucedido en todo lo que era el sistema, todo lo que es el sistema solar, rotación de la Tierra. Parece, bueno, retrocedió solo 10 grados. No, fue algo tremendo lo que Dios hizo. Ahora, el Señor lo hizo solamente por una oración, la de Isaías, y para mostrarle de alguna manera una señal al rey. Ahora, ¿cuántas veces nosotros podemos decirle al Señor del tiempo, de los tiempos, unirnos en ese kairos de Dios, en ese tiempo eterno, y decirle, Señor, yo necesito tal cosa. Yo necesito esto. Y no le vamos a pedir que retroceda, ¿no?, la sombra o el reloj, pero sí le vamos a pedir lo puntual, lo que nosotros en este momento estamos necesitando. En ese momento fue puntual la situación. Pero ¿cuál es la situación puntual de tu vida? ¿Cuál es la situación puntual de tu vida hoy? Y decirle, Señor, estoy unido en este tiempo, en este cronos, estoy unido al kairos tuyo. Señor, yo sé que del kairos vos tenés el control de todos los tiempos. Y que algo podés hacer hoy, en este tiempo. En este tiempo. Mi hermano, yo quiero en esta noche simplemente desafiarte a que podamos estar alineados nuestro tiempo con el kairos de Dios. Si estamos en Cristo, saber de que Él es el Rey del universo. No parece que no, ¿no? Amén. Hablábamos con los líderes esta semana, nos juntamos ya con los colaboradores y hablamos del entusiasmo. ¿No? Hay que tener entusiasmo. Un cristiano debe vivir con entusiasmo. Amén. ¿Cuántos tienen entusiasmo hoy? Bueno, entonces diga amén. Gracias, Señor. Diga amén. Dígalo con entusiasmo. Si Cristo vive en usted. Mire, entonces dice que ahí está alineados con el kairos. Estamos conscientes de que estamos en Cristo, de que es el Rey del universo y del multiverso. Amén. Él es el Rey de todo. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el final. O sea, Él tiene el control de todas las cosas. Y nuestra vida está completamente en Él. Simplemente lo que pasa es que a veces no estamos alineados con Él y no vivimos la vida que Dios quiere que vivamos en fe. Imagínense estos muchachos que estaban una vez pescando y de repente viene el Señor, que todavía recién había iniciado su ministerio, ya lo conocían porque había hecho algunos milagros, pero estaba ahí pescando y viene, pasa y los ve a estos que venían cansados de pescar y venían desahuciados, no habían pescado nada, habían estado toda la noche, dice toda la noche y no pescaron nada. Así que el Señor le dice, métanse un poquito más adentro y tienen la red ahí a la derecha. Y estos que la tenían re clara, la tenían súper clara la pesca, ¿no? ¿Qué me va a decir? ¿Quién es? ¿No era vos me podés enseñar a mí de carpintería, mucho no sé, pero de pesca no. Pero sin embargo, estos muchachos, bueno, a ver, para acá, decir que la tire. Bueno, dale. Y dice que se llenó esa red de peces, se llenó, a tal punto que la barca se inclinaba para un lado y no podían sacar las redes. Y era impresionante, no dejaban de saciarse de peces y más y más y más. Simplemente porque tuvieron un poquitito así de confianza. Simplemente porque creyeron un poquitito así en Jesús que le había dicho tirar las redes. Obviamente estar alineados con Jesús y su voluntad
Si simplemente nosotros obedecemos un poquito, veremos la gloria de Dios. Ahora imagínense si llevamos una vida alineada y una vida de obediencia. ¿Cuánto más veríamos la gloria de Dios? Nuestra fe nos alinea con la eternidad y todos sus principios están sobre los principios naturales. Amén. Todos los principios del cielo están sobre los principios naturales. Por eso nosotros debemos vivir por fe. Por eso debemos vivir una vida alineada a Cristo. Porque por fe, dice la palabra ahí en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Por fe andamos. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando a vos? Vamos de vuelta con estas cosas. A ver, ¿estamos en plena batalla? Sí, estamos en plena guerra. Vemos la provisión de Dios, pero queremos ganar la batalla. ¿Qué hacemos? ¿Andamos por fe o dejamos que se oscurezca? Andamos por fe. Amén. Y le pedimos a Dios ganar esa batalla como sea. Pero por fe, no por vista. ¿Qué hacemos entonces? Venimos desahuciados de la pesca. No hay pesca. Venimos escasos. No hay nada. ¿No? Sacamos los bolsillos así. No hay nada. ¿Qué hacemos? Cantinflas era, ¿no? Que sacaba los bolsillos así. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos así? ¿No hay pesca? ¿No hay nada? ¿O clamamos al Señor y obedecemos al Señor? Buscamos la guía de Dios. Decimos, Señor, guíame, mostrame dónde tengo que tirar, dónde tengo que andar. Guíame, quiero estar en el centro de tu voluntad, quiero estar en el kairos tuyo. Provéeme, Señor, del cielo esa estrategia. No quiero estar con mi estrategia, quiero ser con la tuya, aunque sea la más loca. Pero si es tuya, va a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que sea la fe en Jesús y en la palabra de Dios que marca el tiempo de nuestras vidas y no las circunstancias. Lo otro es, Dios quiere que venzas, que ganes todas las batallas. Y como vimos, ya no se trata de tiempo. No se trata de tiempo. Porque uno a veces dice, pero esta batalla no termina más. No termina más. Sino que se trata más que de tiempo, de confianza. Se trata de confiar de que Dios y en el Señor va a haber victoria. Va a haber victoria. Y que si oro al Señor, clamo al Señor, el Señor me va a dar la victoria sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. Es Él el que me va a dar. Él prometió, Él dio promesas. Para la iglesia dio promesas. Él prometió su palabra. Y nosotros por fe tenemos que alinearnos con Dios y creer de que va a cumplir cada una de estas palabras. Que Dios va a cumplir y nos va a dar cada uno de los recursos que necesitamos para que se cumpla su palabra. Es el Señor que lo va a dar. Dios te dio palabra, Dios te dio promesas. Es el Señor que va a cumplir esas promesas en vos, en tu vida. Dios no da promesas para mentir, para quedar como mentiroso. Dios las da para que las pueda cumplir, para que las puedas vivir. Y a veces uno dice, pero ¿por qué no se cumplen? Bueno, será porque andamos una vida sin fe, andamos una vida sin alinearnos con la voluntad de Dios. Porque cuando vemos estos relatos, vemos que todas estas personas estaban con fe, con obediencia y que estaban alineados con el cielo, estaban alineados con la voluntad de Dios. Entonces, a veces los que perdemos tiempo en este Cronos somos nosotros, no es Dios. Nosotros perdemos tiempo en este Cronos y nos vamos a agarrar la cabeza cuando lleguemos al cielo y veamos las cosas
el tiempo a veces que hemos perdido. Debemos alinearnos a la voluntad de Dios y obedecerla, hacerla, orar, buscar esa voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz, a él le vino un pensamiento humano. A él le entró una angustia, estaba en un cuerpo humano. Y a él le entró una angustia y un pensamiento humano. Y dijo, tal vez podremos cambiar los planes. ¿Podemos evitar que vaya a la cruz? ¿No? Y fue, ¿a dónde fue? Al Padre. Y oró al Padre. Y le preguntó, literalmente dice la Biblia, Padre, ¿podemos pasar esta copa? ¿Podemos pasar estos planes? ¿Lo hacemos de otra manera? ¿Podemos hacer esto de otra manera? Y Dios respondió sobre la vida de Jesús. ¿Y qué le dijo? No, hay que ir a la cruz. Y el Señor se levantó de esa noche, ahí de esa oración, sabiendo que iba a la cruz. Pero también sabía de que había victoria. Porque Él sabía que había victoria. Él sabía que al morir iba a resucitar. E iba a haber victoria. Entonces Él fue y obedeció y pasó por ese trago amargo, esa copa amarga. Tuvo que pasar. Y yo a veces me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no pasar muchas veces por esas copas amargas? Porque a veces nos toca pasar por situaciones amargas, copas amargas que nos desaniman, pero a la vez, si eso lo llevamos a la presencia de Dios, es ahí donde tenemos que llevarlo, a la presencia de Dios, lo llevamos ahí y le decimos, Señor, ¿puedo pasar esta copa? Y el Señor nos va a decir, mira, pasá la prueba, la vas a pasar, pero la vas a tener que pasar. La pasamos con Él y podemos pasar cualquier circunstancia, cualquier dolor, cualquier cosa que el Señor nos haga pasar. Porque sabemos que en el final de eso hay victoria. Hay victoria, siempre. Para terminar este mensaje, si nos mantenemos de lleno en el Kairos de Dios, también nos estamos metiendo en este reloj profético. Nos estamos metiendo en todo lo que el cielo ya tiene preparado. El cielo está preparado para la venida de Cristo. Nadie sabe la hora, nadie sabe el momento, solo el Padre, pero ya están preparados, sabiendo de que esto va a suceder. En algún momento va a suceder. Y la iglesia primitiva lo vivió así, lo vivió como el Maranata, lo vivió todos los días de su vida. Cada cristiano que entregaba su vida a Cristo lo vivía de esta manera. Vivía como que Cristo venía en cualquier momento. Y por eso ellos pasaron por todas las circunstancias que pasaron, sin queja. Con dolor, sí, pero con confianza. Perseguidos, como dice Pablo, sí, perseguidos, pero no derrotados. Amén. Entonces, mi hermano, sabemos que cuando estamos alineados con el Kairos de Dios, también se nos revela el reloj profético. Y se nos revela que Cristo viene pronto. Los hijos de Isaacar en Primera de Crónicas 12:32 dice que eran entendidos en los tiempos. Vamos a predicar de esto en algún momento. Pero simplemente ahora quiero mostrarte esto, que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Después lee la historia, anda adelantándote ahí en Primera de Crónicas 12. Eran entendidos en los tiempos porque se habían metido de lleno en el Kairos de Dios. Se habían metido ahí en los llenos. Entonces tenían el discernimiento del tiempo. Sabían qué iba a pasar, sabían qué iba a suceder, cómo venía la mano. Sabía por la situación que pasaban y resolvían cómo salir de esa situación. Porque tenían entendimiento, eran entendidos en los tiempos. Y a nosotros el Señor nos desafía esto, a la iglesia hoy, contemporánea, la iglesia
del siglo XXI. A esta iglesia el Señor le está diciendo, sean como los hijos de Isaacar. Sean personas entendidas. Sean personas que tengan discernimiento en el tiempo. ¿Por qué estamos pasando este tiempo? Y Dios te lo va a revelar, te va a revelar por qué estás pasando este tiempo en lo personal, te va a revelar por qué estás pasando este tiempo en lo familiar, por qué pasas este tiempo como sociedad, como país, como nación entera. Dios te lo va a revelar porque vas a ser entendido en los tiempos. Y al ser entendido en los tiempos, también el Señor te va a revelar qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que moverte. Esta gente era entendida porque sabía cómo moverse en ese tiempo, en el tiempo que estaban viviendo. Y entonces tenían sabiduría y podían moverse en ese tiempo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Buscar el entendimiento espiritual, alinearnos con el Kairos de Dios para ser entendidos en el tiempo de hoy, en lo que nos toca vivir hoy, en lo personal, como iglesia nacional en el país entero, como iglesia en Latinoamérica, como iglesia insertada en este mundo, como acontecimientos que pasan en el mundo entero. Pero los hijos de Dios tienen entendimiento, tienen revelación, entienden aún el reloj profético. Por último, un último pasaje, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso el Señor en su tiempo. Y ha puesto, escucha bien, ha puesto Kairos. Diga conmigo, ha puesto Kairos, que significa eternidad. Dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio, el Cronos, desde el principio hasta el fin. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos la eternidad en nuestro corazón. Aquí está la eternidad. Aquí está el Kairos de Dios en nuestro corazón. Por eso es que podemos vivir una vida alineada a los planes de Dios, a los planes del cielo de Dios. Mi hermano, te desafío que en las circunstancias y en el tiempo que estés pasando hoy, lo que pasó, ya pasó. Dijimos, no se puede volver atrás. La vida avanza. A que pienses qué vas a hacer con tu vida y con tu tiempo a partir de hoy. ¿Lo vas a alinear en el Kairos de Dios? ¿En el tiempo y en los propósitos, en los planes de Dios? ¿O vas a seguir una vida terrenal como si nada pasara? Como si no tuvieras Dios a quien orar. Y aún pedirle lo que se te ocurra, como le pidió Josué y como le pidió Isaías. Aún pedirle un milagro sobrenatural. Si lo hacís con fe, Dios lo hará. Y si Dios te dice qué tenés que hacer, simplemente obedecelo. Porque en la obediencia está la alineación de Dios para nuestras vidas. Amén. Pónete de pie, mi hermano.